Profesor, no se le escucha. A ver, chicos, ¿ahí me escuchan? Ahora sí, profe. A ver, hola, hola, ¿ahí me escuchan? Dígame, Sí, sí, sí. ¿me escucho bien? Ya, ya un ratito. Ya, ahora sí están viendo pantalla, ¿se ve? Sí, Ya, bueno, un poquito más claro. Bueno, como les estaba explicando, ahorita voy a poner pantalla, vamos a desarrollar el capítulo que es Edad Moderna. En 1453 se produce la famosa toma de Constantinopla. Esa toma de Constantinopla o caída del Imperio Bizantino ya va a generar el fin de la Edad Media, el fin de la ruta de la seda, el fin de la ruta comercial que unía Europa con, con Asia. Cuando se produce este rompimiento, este desarrollo, este cisma tradicional de más de 1000 años, los europeos estuvieron destrozados, no sabían qué hacer, porque los europeos se habían acostumbrado a esta ruta. Entonces comenzaron a buscar, vamos a ponerlo así, una nueva forma de llegar a la India, de llegar a la China. ¿Pero tú crees que va a ser fácil? La respuesta es no, no lo fue. Por eso que desesperados los europeos, comenzaron a financiar diversas investigaciones. Eso no lo sabe la mayoría, pero los europeos comenzaron a financiar diversas investigaciones para saber cómo podían llegar, en este caso, cómo podían llegar a la parte de lo que vendría a ser la India, la China, el Océano Índico y continuar con este comercio. Van a financiar diversas investigaciones, esto es cierto. Las universidades van a perfeccionar los inventos chinos, lo van a perfeccionar, escúcheme bien esto, lo perfeccionan y ahí aparece la brújula, pero la brújula europea, la denominada Imprenta Europea de Johann Gutenberg, Alemania, y comienzan a utilizar la pólvora ya no con fines de fuegos artificiales, sino con fines militares, ¿ya? Ya con fines militares. Con todo esas medidas, con todo ello, es cuando arranca, es cuando va a arrancar la edad moderna. A ver, pregunta para ustedes, chicos, cuando decae, cuando se rompe la ruta de la seda, díganme ustedes, ¿cuál fue el primer país europeo en llegar a la India sin utilizar la tradicional ruta de la seda? Porque ya no se podía. ¿Alguien lo sabe? ¿Qué país fue? Tres, dos, uno, ninguno. Ya, yo te lo voy a decir. Imaginemos que se rompe la ruta de la seda. Ya no hay cómo llegar, no hay cómo transitar por este lugar.
prohibido pasar por ahí. ¿Listo? Entonces, el país que va a conseguir una ruta alterna se llamó Portugal. Portugal se atrevió a navegar de frente. Salió de, salió, salió exactamente del territorio europeo, se fue de frente, llegó al centro de África, dobló por Sudáfrica, Océano Índico, Madagascar y llegó a la isla. Ya que sí, efectivamente, y lo lograron, pero lo tuvo en secreto. Así que si te preguntas en el examen cómo se llamó la ciudad más comercial tras la denominada caída de Constantinopla, tienes que pensar en el nombre de una ciudad que es la capital de Portugal. La respuesta, Lisboa. Lisboa se convirtió en el centro de poder económico. Ahora, ya no sé. Posterior a ello, los españoles son los que llegan a descubrir América. Cristóbal Colón, contratado por la empresa española, en este caso contratado por la figura de los reyes católicos, ¿sí? Son aquellos que van a ser contratados, van a llegar a 34 viajes, y en 1492 hasta 1508 van a dominar parte de lo que es Suramérica, parte de Centroamérica, porque conocen Panamá, y el Caribe, principalmente. Después, desde 1508 hasta 1530, se cargarán de la invasión del resto del continente, porque el Perú llegará aproximadamente. Eso estaba pasando en el mundo, la gran expansión europea, tras la toma de Constantinopla. Quiere decir que el descubrimiento de América, el conocimiento de que África era muy grande y había mucha gente negra, el conocimiento de países como Oceanía, se debió sin querer a la toma de Constantinopla. Trajo consecuencias buenas y consecuencias malas. Ahora hablaremos qué pasaba en Europa. Humanismo y renacimiento. Vamos con los datos. Cuando hablamos de humanismo, nos estamos refiriendo a una corriente intelectual, filosófica, literaria, crítica y analítica que apareció exactamente en Italia. Eso, profesor, a ver, te explico. Eh, las causas para que aparezca el humanismo y para que aparezca el renacimiento son las siguientes. Número uno, ¿qué dice ahí? Imprenta y difusión de la cultura. Muchachos, te vuelvo a repetir, ¿la imprenta es un invento europeo? ¿Te responde sí o no? Audio, por favor. No es un invento europeo, pero sí está perfeccionado por los europeos. ¿Me escucha claramente? Quiero saber, por favor. Hola, hola. ¿Sí me escucha? No, ¿No me escucha? sí se escucha. Ay, ay, ay. Me refería a que no es un invento europeo en sí. Ok, listo. No es un invento europeo, pero sí ha sido perfeccionado. Pero lo más importante es que gracias a la imprenta, miren, escuchen, gracias a la imprenta, todos los europeos de los años 1400 tuvieron acceso a la cultura. Y te voy a decir por qué. Ahora un libro te costaba más barato. Profe, pero un libro de imprenta va a ser más barato que un libro a mano. Lógico. Un libro a mano demoraba 3 años de lograr hacerlo y costaba un dineral que superaba los 50.000 a 80.000 soles si lo comparamos con el actual. En cambio, un libro de imprenta te costaba 1.000. Sí, es caro, pero a comparación del precio de la Edad Media, hay personas que van a tener acceso a él. Y ahí es cuando la imprenta comienza a cumplir su trabajo más importante. Es el invento que lucha contra la ignorancia, el invento que lucha contra el teocentrismo, el invento que permite antropocentrismo. El hombre es el centro de toda la cosa. Eso es. También permitió de que en Europa aparece el crecimiento de las ciudades italianas. Ciudades italianas como, por ejemplo, a ver, ciudades como Florencia, ciudades como Venecia, Florencia, Pisa, van a comenzar a crecer entre los años 1200, 1300 y Florencia totalmente en 1400. ¿Por qué, profesor? La respuesta es simple. Se da el renacimiento urbano comercial. Luego de las cruzadas, la gente abandona el campo, abandona la zona rural, regresa a las ciudades, y cuando regresa a las ciudades, pues efectivamente se da el boom, se da el boom en todo su esplendor de, de las ciudades italianas. Encima, cuando cae en 1453 la toma de Constantinopla, ciertos millonarios y muchos libros logran huir de este asedio del turco Mohamed II, huyen de Constantinopla y
esos barcos, con 8 barcos llenos de cultura, tradición, libros, riqueza, van a llegar a donde crees, a Italia. Por eso que Italia se vuelve el centro del poder. Poder económico, poder comercial, pero también poder intelectual. ¿Sí? Aparecen los mecenazgos. ¿Qué es un mecenazgo, profe? Los mecenas son los protectores. O sea, por ejemplo, yo soy un intelectual, yo soy un humanista, ¿ok? Pero por ser un humanista, puedo ser un escritor, que soy un humanista, o puedo ser un pintor o escultor, un artista, puedo ser renacentista. Necesito de alguien que aprecie mi trabajo. Entonces, esas personas que aprecian mi trabajo y me dan protección, me contratan para que yo haga los dibujos o para que yo escriba su biografía. A esas personas se le llaman mecenas. Cualquiera no puede ser un mecenas. Un mecenas tenía que ser un millonario de la época, ¿ok? Podías ser un burgués. ¿Qué es un burgués? Una familia muy rica, comerciante, banquera, como por ejemplo los Sforza o los Medici. Eran los más ricos y los más poderosos. Tenían dinero de sobra y tenían un banco en cada país europeo. Eso podían ser mecenas. Y si no, podía ser un rey. Claro, un rey también te podía contratar y dar servicios para que le construyas, por ejemplo, una máquina de guerra o un palacio. Pero los más poderosos eran los papas. Los papas fueron mecenas, sí, los papas fueron mecenas. Ustedes han escuchado del famoso Miguel Ángel Buonarroti. ¿Te escuchó? Sí, Miguel Ángel Buonarroti, su mecenas fue el papa. De Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci fue contratado y sus mecenas fueron el duque de Sforza. También hubo un rey de Alemania que lo contrató con asesoría militar y también el Papa. Así que aquí demuestra que los mecenas siempre existen. Los mecenas son los protectores, ¿ya? De los humanistas. Y luego, exilio de los intelectuales bizantinos. Ah, ¿qué es eso, profe? A ver, correr. ¿Te acuerdas cuando cayó el Imperio Bizantino? Ya, pues cuando cae el Imperio, eh, se va a producir algún hecho muy simple. Cae y algunos logran huir, ¿sí? Algunos logran huir. Estos que logran huir van a traer tu cultura, tu dinero y ciertos tipos de proteínas. Gracias a eso, gracias a eso, renace Italia. Ahora tú ya sabes cuáles son los 4 puntos que marca la gente. Profe, ¿qué es humanismo? El humanismo, en pocas palabras, es una corriente, chicos, sí, es una corriente intelectual, filosófica, literal, o sea, de bien, donde las personas hacen su reclamo a través de la pluma, el papel, la imprenta, lo convierten en un libro, ahí sale el humanismo. Dice, es un movimiento intelectual desarrollado en Europa del siglo XIV al siglo XV y pretendió descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida. O sea, este hombre va a pensar, va a analizar, este hombre va a criticar. En sus principales características tenemos que es antropocéntrico, el hombre es el centro de todo. O sea, no significa, porque algunos lo tergiversan mal y creen que dicen que el hombre es superior a Dios. En ningún momento dice eso. Dice, vale lo que tenga razón, no lo que no tenga la. A ver, un ejemplo. Chicos, ¿por qué vino un terremoto? ¿Cuáles son las causas que generan un terremoto? Te escucho. ¿Alguien, por favor? Placas tectónicas. Ya, correcto. Las denominadas capas tectónicas pueden entrar en rozamiento o en su caso en un choque, que esas son las terribles, son las que generan los megaterremotos. Una se aleja, genera de que la corriente marina vaya, se disperse y el mar regrese después con una fuerza tremenda porque se retira, genera un tsunami. Esto generó un maremoto, y esto fue la causa, por ejemplo, ahorita acabamos de documentar cómo ocurrió un terremoto en Japón, o lo que ocurrió en el Perú, también en lo que vendría a ser para la fecha de 1700, ¿no? 42, cuando el terrible terremoto y maremoto llegó a la escala de 8.9 de la escala de Richter, y las olas llegaron a 18 metros. El Callao fue el centro del poder. ¿Qué te parece? Ahorita que hemos utilizado la razón, hemos utilizado la razón, ¿sí o no? El análisis, la investigación, la lectura. ¿Gracias a qué? A los libros, ¿te das cuenta? Pero eso es el humanismo. El humanismo es eso, utilizar la razón, una fuente confiable, antropocéntrica. Ah, ¿qué pasaba en la Edad Media? Cuando le preguntan en la Edad Media, ¿por qué vienen los temblores?
porque vienen los terremotos. ¿Mm? Cuando le preguntaron a la corona católica y a la iglesia católica cuando hubo ese tremendo terremoto en el Perú que destrozó el Callao y no dejó solamente unas cuantas casas, dejó en pie en, en Lima. Por eso es que aquí es muy conocido, ya llegamos ese mes. Solamente quedó una parte de la catedral en pie y el mural de un negrito llamado Benito que pintó la imagen de un Cristo. Fue lo único que quedó. Creo que conocemos esta leyenda a Mare. Estamos hablando de quién, de Cristo morado. ¿Estamos hablando de qué? Del tiempo del terremoto. ¿Ya? ¿Qué crees que respondió la iglesia? ¿Cuál fue el motivo del terremoto? Que Dios estaba castigando a todos los pecadores españoles y a las mujeres limeñas, porque las mujeres limeñas estaban utilizando escotes y esos escotes eran motivo de la ira de Dios. Eso es Dios. Y base, sustento, te dan puntos de vista muy alejados de la razón y hasta el punto de decir, aquí ya lo sabe. El humanismo es antropocéntrico, emplea la cultura clásica. ¿Cuáles son las culturas clásicas, muchachos? Este revalora las culturas clásicas. A ver, ¿me pueden decir cuáles son las culturas clásicas? Las culturas clásicas son griega, la romana, la revalora, la vuelve a utilizar, la vuelve a analizar, porque dice de que necesitamos aprender de la cultura, de la física, de la filosofía. Hay que revalorar a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a Herodoto, y es por eso que rechaza la escolástica. La escolástica es una medida para nada científica, solamente llevada por fines religiosos. Punto. Se da el uso de las lenguas romances. Eso es cierto. ¿Cuáles son las lenguas romances, chicos? A ver, ¿quién me lo puede decir? Escucho. Hola, hola. ¿A qué se le llama lenguas romances? A ver, dime. Provenientes del latín. Las provenientes del latín, ¿no es así? Las provenientes del latín. Estamos hablando, pues, por ejemplo, ahí, el latín, el griego, o lo utilizar, y renace las lenguas como castellano, italiano, francés, rumano, eso es la más importante. Y hay un nuevo pensamiento político. ¿Qué se refiere con eso? Hay un nuevo pensamiento político porque comienzan a pensar y a razonar los denominados humanistas. Sí, comienzan a pensar, comienzan a explicar, comienzan a escribir, a ser más críticos. Y eso permite análisis, ¿no? El humanismo, entonces, en pocas palabras, es una corriente filosófica, literaria, que hace análisis, que critica el sistema y que tiene como base el antropocentrismo. Por el otro lado, el Renacimiento es una corriente artística. Ahí está la diferencia. El humanismo es literario, filosófico. El Renacimiento es una corriente artística, un movimiento cultural artístico que estuvo entre lo que es la literatura, la ciencia, pero principalmente en el arte, la cultura, en la cultura y en la arquitectura. Sus características de Renacimiento es que se exalta el cuerpo humano, eso es cierto, mucho los dibujos y los denominados tallados, las esculturas, tienen representación, vuelven a valorar los conocimientos, eh, vamos a ponerlo así, a valorar los conocimientos griegos y romanos. ¿Por qué, profe? Porque vuelven a utilizar, escucha, ¿no? Vuelven a utilizar los desnudos. Por ejemplo, ustedes han escuchado el David de Miguel Ángel Buonarroti, ¿sí? El David de Miguel Ángel Buonarroti, ¿han visto? Está desnudo, tiene más de 5 metros de altura. ¿Y por qué está desnudo, profe? ¿Qué pasó? Ah, se olvidó de la ropa. No, lo que pasa es de que como revalora los conocimientos clásicos, entonces utiliza la misma forma griega o romana. Entonces lo hace desnudo. Pero se le ve una gran persona, de gran tamaño, con un pene pequeño. Entonces la mayoría lo toma como burla y dice que pequeño. No, lo que ocurre es de que los griegos decían, cuando una persona es un intelectual, solamente utilizas la parte en ese momento su cerebro y no otra parte del cuerpo.
Entonces no tiene que haber una erección o algo que determine algo sexual. Si tú ves una escultura que se le ve algo sexual, significa que esa persona es bruto, porque su fuerza, su temperamento está en otra acción. Tiene que estar ahí. Y la mejor belleza es utilizar el cerebro, el cuerpo humano. Por eso es que los griegos hacían las figuras desnudas, los romanos también. Y en este periodo, casi 1000 años después, en este periodo llamado el Renacimiento, vuelven a utilizar ¿no? A pesar que la iglesia lo prohibía, pero recuerda que la iglesia eran sus protectores. Chicos, ¿cómo le llamaban la iglesia cuando era protectora? ¿Qué nombre recibía? ¿Los qué? Léelo. Mecenazgo. ¿Me? ¿Los me? ¿No te escuché? Mecenazgo. Los mecenas. Mecenazgo se llama la acción de proteger, pero se llaman los mecenas. Correcto. Eso es. Ambos tuvieron como protectores a los mecenas. ¿Cuáles han sido los más importantes? Bueno, vamos a verlos aquí. Entre los más importantes, por ejemplo, humanistas, vamos a tener a ver, Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri, Antonio de Nebrija en España, ¿sí? Tenemos a la figura de Erasmo de Rotterdam, ¿no? De los Países Bajos, el príncipe del humanismo, Tomás Moro de Inglaterra, en el humanismo intelectual, y a través de su fina pluma y de su hábil mente, van a escribir obras que nos van a hacer reaccionar. Y por el otro lado tenemos artistas del Renacimiento como Donatello, Leonardo da Vinci, que tuvo más de 20 profesiones antes de fallecer. Lo vamos a tener también a la figura de lo que es Michelangelo Bonarotti, con la Capilla Sixtina, y, y a Rafael Sanzio. ¿Listo? Algunos de los personajes más importantes que vamos a trabajar aquí, ya lo sabes. Ahora, ¿qué estamos viendo en esta imagen? En esta imagen estamos viendo a los banqueros. Estos son los banqueros. En la Edad Moderna, en 1400 a 1500, aparecen los burgueses que se dedican un grupo al trabajo ordenado, ¿ya? Que son los albañiles, ¿no? Los panaderos, los sastres, que forman gremios, y otros que prestan dinero a cambio de una pequeña cantidad de interés. Ahí es cuando aparecen los banqueros. ¿Te conté cuáles eran las familias banqueras más poderosas de ese periodo? Pues las familias más poderosas de ese periodo eran nada menos que los Sforza, los Medici de Italia y los Wolff de Alemania, las tres familias más ricas. ¿Quiénes eran? Estos se convirtieron en mecenas, lo que acabamos de hablar en su momento. Por ejemplo, Lorenzo de Medici, Ludovico Sforza, el rey Francisco I de Francia, el Papa Julio II, entre otros. Ahí lo tienen. Claro, que no van a ser mecenas, es económico. Miren cómo había crecido la ciudad de Florencia. Justamente le pusieron ese nombre Florencia porque floreció rápidamente, gracias a qué? Al desarrollo comercial. ¿Y por qué propio? ¿Por qué Italia y por qué en otras regiones? Como Italia era el centro del poder religioso, del poder papal, todos los países de Europa llegaban a este lugar, y como llegaban a este lugar, todos compraban, todos vendían, todos se hospedaban, y por eso Italia comenzó a crecer. Italia tiene una forma de una bota, una forma peninsular. Entonces aprovechan todas sus regiones, aprovechan toda su expansión, todos sus puertos para reactivar su economía. Por eso crece bastante Italia. Su misma geografía y el estar ubicado en el mar Mediterráneo, una zona peninsular que comparte tres continentes, que es una zona rica para el comercio, generó el boom de Italia. ¿Listo? Entre los humanistas más importantes, ya los mencioné, Erasmo de Rotterdam, el príncipe del humanismo, que escribió Elogio de la locura, en el cual es una crítica directa a la forma autoritaria de gobierno que se estaba viviendo en Europa en aquel entonces. ¿Sí? Él es la figura. Luego tenemos a Nicolás de Maquiavelo, que escribe El Príncipe. Nicolás de Maquiavelo escribe la obra llamada El Príncipe como humanista, pero no a favor del pueblo, sino es una obra a favor de los grupos de poder. Y aquí va mi pregunta para ustedes. Chicos, si en la Edad Media la Iglesia tuvo el poder absoluto, ¿ya? Luego vienen las cruzadas, la peste negra, etcétera.
¿Qué institución tiene el poder en la Edad Moderna? ¿Quién manejó durante la Edad Moderna el tema que vamos a ver el día de hoy? ¿Quién tuvo el poder más? Escucho, si ya no es el clero o la iglesia, ya no es feudal, dímelo. ¿Qué institución tuvo el poder durante 1400, 500, 1600, 1700? ¿Quién hacía lo que se le daba la gana? La voz de ese señor era todo. No se le permitía el poder a las féminas, sino solamente a los varones. Vamos, sigue, ayúdame. ¿Qué fue? ¿Nada? ¿Nada? La respuesta. Repítelo conmigo, porque no te olvides. Pero di, la monarquía. A ver, repítelo. ¿Qué institución fue la que tuvo el poder en la Edad Moderna? Te escucho. Dilo. Dilo porque no te olvides. La, La monarquía. hola, hola. Monarquía. La monarquía fue la más poderosa, fue la que tuvo el mayor poder, muchachos. Eso fue la monarquía. Lo que el rey decía, era eso que Nicolás de Maquiavelo escribe en El Ocio de la Locura, criticando a la monarquía. Criticaba duramente a la iglesia, pero también criticaba a la monarquía. Nicolás de Maquiavelo escribió a favor de la monarquía sobre el príncipe, donde le decía que el rey tenía que gobernar sin darle cuentas a nadie, tenía que ser una persona autoritaria, dominante, abusiva, tenía que crear su propio ejército, su propia burocracia. Por eso Nicolás de Maquiavelo se da dice de una famosa frase que es: el fin justifica los medios. Luego aparece Tomás Moro con su obra Utopía, Antonio de Nebrija con gramática castellana, entre los más importantes, Dante Alighieri. Y en el Renacimiento, pues ya lo hemos hablado, ¿no? Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio, Donatello, obras como La Santa Cena, David, Moisés, la Escuela de Atenas, obras que han marcado, ¿no? Y el año, por ejemplo, tiene La Piedad, la pintura de la Capilla Sixtina, en el Castillo Interior del Vaticano, que fue contratado por el Papa. El Papa fue su agente. Leonardo da Vinci tuvo más de 20 profesiones: inventor, ingeniero, realizó los primeros estudios de botánica, los primeros estudios también de botánica, de zoología y de anatomía humana. Más de 20 profesiones. Estos genios nacen así, cada 400 años. ¿Sí? Esta obra que estás viendo aquí es la obra llamada La Escuela de Atenas de Rafael Sanzio. Una obra que nos llama mucho la atención, ¿cierto? Donde van a aparecer, por ejemplo, esta reunión en la vida real no existió, no se pudo dar, es asincrónico, o sea, no está al mismo tiempo. Pero ¿qué hizo Leonardo? ¿Qué hizo el famoso Rafael? Reunió a todos los personajes más importantes, padres de la medicina, de la historia, de la filosofía, entre otros, y los pintó, como para que su memoria nunca quedara en el olvido. ¿Quiénes están presentes ahí? En el medio están conversando Platón con Aristóteles. Platón con Aristóteles. Está Heráclito, Parmenides, Hipatía, la número 5, de esta mujer que está viendo ahí, es la primera mujer matemática del mundo. ¿Sí? Que lamentablemente por la estupidez de la- de la- del fanatismo religioso fue quemada viva. Una mujer inteligentísima en la parte de lo que debería ser el Cairo. Diógenes, Pitágoras, Arquímedes, Platón, Sócrates, Alejandro Magno, Anaximandro, Berrón, Antístenes, Epicuro. Señores, como ustedes pueden ver, todos los que aparecen en la intelectual, es imposible que hayan podido existir en la misma época. Este lo pintó haciendo una evocación y un respeto, vuelvo a repetir, un respeto a a los sabios de la cultura. Ellos son los más importantes humanos. Esto ocurrió entre los años 1400. Cuando entramos a 1500 o el siglo XVI, vamos a entrar a un periodo de tensa calma, ¿no? 1600, 1519, 1528, va a aparecer un personaje dentro de la iglesia. La iglesia ya había demostrado una mala. La iglesia había demostrado
pésimo servicio y sobre todo un enriquecimiento aprovechándose de la fe católica, de la fe del pueblo, ¿ya? Cuando hablo de iglesia me refiero al clero, a las altas autoridades, o sea, al papa, a los obispos, a los arzobispos, que gozaban de tanto poder que aún así querían más. Y para demostrar su poder quisieron construir un monstruo religioso que se llama la Basílica de San Pedro, que ha costado millones, millones de monedas de oro. Entonces, aquí ocurre el hecho. Para construir ese monstruo llamado el Vaticano, dinero, con todas las donaciones, propiedades, alquileres, impuestos y el dominio que tenía en Europa, no le alcanzaba para construir ese monstruo. Entonces recurrió por algo muy bajo. Para mí es muy bajo. A ver ustedes qué opinan. Recurrió a la venta de perdón. O sea, tú podías comprar el perdón de tu alma o la de algún familiar. Vamos a imaginar, ¿sabes qué? Tu tío ha sido un borracho, un ladrón, ha estafado personas, todo. Entonces venía y después que había pasado ya 3 meses de la muerte de tu tío, te tocaban la puerta y te decían, ¿sabes qué? Vengo de tal, papá, nos hemos entrado en tu problema. No, Dios nos ha comunicado, Dios está ardiendo en el purgatorio. Puedes rescatar algo de dinero de lo que le ha robado a los demás, lo que le ha engañado, y si te sucio, dáselo a la iglesia para que te limpie. De esa manera Dios pueda salir del purgatorio y se vaya al cielo o encuentre un camino para que no sea un alma errante. Va a penar toda su vida, no te da pena. Y aunque te parezca ridículo, la gente se lo creía. Daba su dinero y compraba las famosas indulgencias, tanto como para ellos o como para sus padres. Así hicieron un dineral al punto que recorrían toda Europa en la búsqueda de las indulgencias. Se le llamaban las indulgencias. Ah, pero no quedaba ahí. Tenías que comprar tu papel. Había un papel donde el Vaticano, en trabajo conjunto con la firma del Banco Gulf, los dos decían la venta del papel. O sea, no solamente tenías que pagar por el servicio, sino que tenías que tener un papel para que ella escriba el dulce, escribe ese perdón. ¿Qué te parece a ti esa forma de trabajo que tuvo la Iglesia Católica? ¿Aceptada? Bueno, si ves así, no es que lo niegue, pero ¿qué te parece? Rápido, opiniones, chicos, por favor, dígame antes de seguir. Dígame, puntos de vista. Por si acaso no es mentira, esto es algo confirmado. Decepcionante. Es verdad, chicos, ustedes choca con muchos puntos de vista, pero eso está comprobado. Averigua sobre el Banco Gulf y la venta de dulces. Entonces, aquí el pueblo no se dio cuenta. El pueblo seguía haciendo caso. El pueblo, la mayoría, los que dieron cuenta tal vez eran los humanistas, que son gente intelectual. Si hubiéramos estado en ese periodo, tal vez tú, yo, que soy tu maestro, y tú nos hubiéramos dado cuenta y hubiéramos criticado. Pero si yo me atreviera a decirle al pueblo que eso estaba pasando, ¿tú crees que me iban a creer? Responde, ¿tú crees que me iban a creer? No. No, 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 no me van a creer. Mira, y para que veas que no hemos avanzado, ha pasado más de 500 años. ¿Qué pasa si yo salgo y le cuento a la señora que está vendiendo con su canastita, que vende chicle, caramelo, cigarrillo, galletitas, le cuento que ese papel que le está comprando a su esposo, que se llama el indulto, no existe, eso es mentira? Ella me va a decir, no, a mí me lo vendió un miembro de la iglesia. ¿Tú crees que nos va a creer? ¿Tú crees que nos va a dar la razón? Opinión. No creo. ¿Ves? no. No nos va a dar la razón. Tienen lo importante y a la vez lo terrible que es el fanatismo. El fanatismo es mal. El fanatismo es mal porque no nos hace ver los errores. Y como es algo creado por el ser humano, es lógico que tiene errores, pues. Lógico que sí. Ah, en el siglo XVI, en 1500, en 1400, entre 1428 y 1500, ocurrió que Europa comenzó un fenómeno. El humanismo, los libros, el conocimiento, llegan y llegan para quedarse a lo grande. Llegan para quedarse a lo grande. Aparece John Cliff y Johann Hus en 1400. Y son los primeros que critican a la iglesia, la venta del perdón. Pobre, los quemaron por
cuántos volúmenes no. Y se salvaron tres. Uno de ellos llegó a Alemania. En 1520 ese libro es leído por un importante profesor, catedrático, sacerdote alemán llamado Martín Lutero. Martín Lutero no solo era sacerdote, era catedrático, había escrito más de 40 libros, donde muy apasionado por la gramática, por la filosofía, por la lógica, y él cuenta el libro de John Cliff que criticaba las indulgencias y las demonías, el ejemplo que te acabo de dar. Entonces Martín Lutero lo lee y dice, wow, son. Y justo le toca, como sacerdote agustino de origen alemán, viajar a Roma a conocer los restos de Santo Padre, San Pedro, y de paso de conocer al Papa. Él esperaba encontrar un lugar, caramba, de orden, de lucha, pero la imagen que él encuentra es terrible. ¿Sabes lo que él ve? Él llega y ve, vamos a decirlo así, ya, mira lo que ve. Encuentra a gente que iba con el poco dinero, que caminaba de país hasta otro país para llegar a Roma para encontrar la salvación de ellos, de su familia, y la iglesia solamente le vendía todo. Roma era mercado, Roma se vendía todo. Eso lo decepcionó, lo decepcionó. Y recordó aquel libro que había leído, crítico, de John Hill. Entonces regresa, busca en la biblioteca, encuentra el libro y esta vez lo analiza bien y se da cuenta que el que estaba obrando mal no era el hombre, era la iglesia con la venta del perdón, con las indulgencias, con las armonías. ¿Sabías tú que John Cliff es uno de los primeros que denuncia que no solamente la iglesia estaba cometiendo actos impúdicos con la venta del perdón, la iglesia estaba vendiendo también cargos eclesiásticos o cargos religiosos? O sea, una persona podía juntar dinero y con ese dinero convertirse en una alta autoridad de la iglesia. ¿Qué te parece que se vendan los cargos eclesiásticos? O sea, que se vendan los cargos de obispos, arzobispos en los países, en las provincias. Opiniones. ¿No? Dímelo. ¿Qué te parece? Terrible, ¿no? ¿A dónde vamos? Una persona que no tiene base moral ni ética puede ser aquel que esté utilizando a mis hijos. Oh, qué terrible. Era terrible lo que estaba. Ahora, ¿cuáles son las causas? Las causas que permitieron este fenómeno, este despertar del pensamiento, fue la discusión del humanismo en Europa, o sea, el conocimiento del arte de la razón, el fortalecimiento de las monarquías, porque los reyes van a tomar más poder cada día, más poder gracias a Nicolás I y a la edad moderna. El secularismo, el grupo de intelectuales, para analizar, y la alta corrupción, pero no hay duda, la corrupción del clero, o sea, las altas autoridades. Aquí no se trata por si acaso, no queremos factores ni el material de la prensa marca quiere destruir la católica, no, 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 estamos siendo analíticos y estamos criticando los hechos. A veces la historia no es para nosotros, pero la historia es para hacernos recordar los hechos que no han ocurrido. Bueno, y en este caso, el lector, eres tú, no sé, ¿cuál fue el detonante para que se inicie este hecho? Bueno, el detonante es que se comienzan a vender las indulgencias. A ver, le pregunto, chicos, ¿qué eran las indulgencias? ¿Me pueden responder, por favor? ¿Qué es una indulgencia? Hola, hola. ¿Qué es una indulgencia? Póndame. Un tipo de documento para quitar los pecados, supuestamente. Ah, claro, para vender el perdón. Así es, para vender el perdón. Un documento para vender el perdón. Ahí dice, ¿no? Es la disminución de las penas temporales de los penitentes o del sufrimiento en el purgatorio, pero no perdón de los pecados final. Pero todo ese dinero pasó a la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Pero la verdad es que hasta inclusive se podía venderse contrato indulto con venta de metros cuadrados de licencia.
sabemos de Johann Cliff y otras personas. ¿Cómo se llamó el sacerdote que viajó al Vaticano, encontró tanta corrupción, le molestó que en vez de ser un centro de culto en un mercado, Roma, regresa a su tierra natal de sacerdote agustino, lee otra vez este libro, lo analiza, critica, compara, abre los ojos y desde dentro de la misma iglesia pide no la destrucción de la iglesia católica, porque yo escucho muchos que dicen que Martín Lutero, él quiere destruir la iglesia. No, Martín Lutero desde quiere reformarla, pero lamentablemente la iglesia no va. ¿Tú crees que el Vaticano aceptará las formas de Martín Lutero, que un día se levantó, tomó un gran papel y escribió 95 puntos de vista donde criticaba lo malo que estaban haciendo las autoridades del clero católico, criticando las incidencias, la simonía, que la misa no se daba en el idioma oficial y solo en latín, donde las personas no entendían tío de lo que se hablaba, que no había una Biblia en cada casa, porque la Biblia debe estar solamente en la iglesia, debe estar en cada casa, debe de darse la libre interpretación y lectura de la Biblia. Martín Lutero dijo de que los santos y las imágenes, no santos, vírgenes, imágenes no deben ser consideradas porque no son imágenes reales de las personas de las cuales se habla, de los seres celestiales de los que se habla. Por ejemplo, eh, chicos, te hago un ejemplo. La Virgen María, una imagen muy bonita, aquí en el Perú hay gente que caramba muy creyente, las imágenes de la Virgen. Pero te hago la pregunta, tus rasgos físicos, ¿qué tez, qué color de tez es la que tienen casi todas las figuras religiosas? ¿Negras, asiáticas, arias, indígenas americanas? ¿Qué me refiero? A ver, no son muchos de santos, no lo han visto nunca, de virgen blanca, de rasgos europeos. Por eso que Martín Lutero escribió criticaba directamente, dijo, no puede seguir esto, eso está mal, la iglesia se va a destruir si no la reformamos. Entonces Lutero quería destruirla, quería reformarla, que el Papa se diera cuenta. Por haber hecho eso, por haber presentado las 95 tesis en el castillo de Wittenberg y en la iglesia de Wittenberg, que aquí lo estamos viendo en imagen, fue llevado a un juicio sumario ante el poder político del emperador Carlos V de Alemania y ante un representante de la iglesia, donde él tenía que arrepentirse de lo que había dicho. Pero cuando lo iba a hacer, miró y dijo, disculpe, no puedo, hermano, no puedo, sé que estoy hablando con la verdad, y sin mal intención. Ustedes me quieren imponer y me quieren silenciar, pero saben que en el fondo tengo la razón. No a las silencias, no a las demonías, no a la corrupción del clero que va a destruir a esta iglesia. La iglesia no es del Papa, la iglesia es de todo. Para que no. ¿Tú qué crees? ¿Habrá marcado su sentencia de muerte cuando le dieron la oportunidad de arrepentirse y después dijo eso? ¿Tú crees? ¿Marcó o no marcó su sentencia de muerte Martín Lutero? A ver, opiniones. Te escucho. Sí, Claro, ya lo iban a matar. Antes de llegar a un convento donde iba a hacer su juicio final y la sentencia, lo estaban esperando un grupo de maleantes. Pero a la mitad del camino va a ser secuestrado. Así como va a ser secuestrado por un millonario alemán que lo va a proteger. O sea, lo secuestra para protegerlo, no para matarlo, no para golpearlo y torturarlo, sino para protegerlo, porque le gustó el énfasis, el carácter, los puntos de vista que se llamaba el duque o el príncipe de Sajonia, que lo protegió en uno de sus cuantos castillos que tenía en el lado alemán. Pregunta, ¿el duque de Sajonia en qué se convirtió de Martín Lutero? ¿Alguien puede decir el término? Cuando tú eres protector, ¿qué término? Dímelo, con M. ¿Cómo le llamaron a los protectores de los humanistas y los humanistas? ese No, no. algo.
Mecena. Entonces Martín Lutero tuvo sus mecenas también. Y si Martín Lutero tuvo sus mecenas, pregunta, profesor, ¿Martín Lutero es o no es humanista? ¿Verdadero o falso? Dame la respuesta. Con todo lo que le he dicho, ¿es o no es humanista Lutero? Sí es. Claro que no es. Por supuesto que no es. Muy bien. Su obra más importante son los 25 tesis contra las insurgencias. Sus fundamentos, ya te lo dije. La fe es la única fuente de salvación y no hacer buenas obras para regalarle dinero a la iglesia. La Biblia es la única fuente de fe y debe haber una en cada casa. No admitir jerarquías eclesiásticas, suprimir imágenes de santos, vírgenes, de otras medidas, reconocía de los 7 sacramentos solamente 3, bautismo, confirmación y penitencia, y la secularización de los bienes e ingresos de la iglesia, o sea, que la iglesia no tenga tanto poder económico y preocupar. Por haber hecho todo esto, hay una guerra religiosa en Alemania, pero al final de esa guerra se firmará la paz de Augsburgo. Con esa paz de Augsburgo, la solución es que Alemania acepta convertirse al luteranismo y expulsa a los sacerdotes católicos. Así que desde 1530, el Vaticano y el Papa no tienen poder sobre Alemania. Desde 1530 hasta el día de hoy existe una religión que se llama la religión protestante. No se llama religión luterana, porque Martín Lutero fue fundador, no, religión protestante, porque protestó contra el abuso cometido de la Iglesia Católica durante casi todo el mundo. Así se llama la Iglesia alemana. Hasta ahí, ¿está claro lo de Martín Lutero? Por favor, respondan. ¿Me entendieron hasta ahí de Martín Lutero? ¿Está clarísimo? ¿No lo está? Te escucho. Dime para seguir. ¿Sí? Todo bien. Claro. Ahora, ¿tú crees que Martín Lutero, con este escándalo, porque es un escándalo también, pero con base, habrá traído a otros sacerdotes, seguidores de la idea de Lutero, a hacer lo mismo, pero en sus países? ¿Habrá traído seguidores? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Sí. Pues sí. Claro que sí, ¿no? Es como en el Perú, ¿no? Aparece un influencer, hace una estupidez y todos los siguen, hacen lo mismo, ¿no? Pues bien, acá está un intelectual, y un intelectual humanista. Entonces, aparece otro personaje. Aparece Juan Calvino en Francia, entre Francia, Suiza. Juan Calvino copió casi el 90% de lo que dijo Martín Lutero. Solamente que él le agrega la teoría de la predestinación divina. ¿Qué es la predestinación divina? Ya, es esto. Miren, chicos, en cualquier momento, cualquier nosotros vamos a morir. Cualquiera. Y si nosotros no estamos bien con Dios, no vamos a ir al infierno. No hay purgatorio, no hay punto medio, de frente al infierno. Así que, por más que tengas o que regales a la iglesia antes de fallecer para salvar tu alma, vas a necesitar lo que quieres una vida ordenada, breve. Eso dijo Calvino. A mí me suena bien. ¿A ustedes qué les parece? Y la segunda, suprimir la jerarquía eclesiástica, ¿no? Convirtiendo a los sacerdotes en pastores y guías del pueblo electo. Esta religión apareció en Francia, apareció en Suiza, se llama calvinismo. Apareció en Escocia, se llamó presbiteriano, iglesia presbiteriana, y también llegó a los Estados Unidos cuando se llamaban 13 colonias, y eran colonias británicas, y se pasó a llamar puritanismo. Lo malo del calvinismo es que era un poquito más radical que la protestante, te voy a decir por qué. En el calvinismo estaba considerado jugar a las escondidas, utilizar patines, comer en exceso dulces, pecado, porque le estabas dando placeres al cuerpo y eso está mal. El cuerpo te tiene que castigar, así que no te le puede dar tanto placer. Enamorarse era prohibido, tenías que casarte directamente, no te podías enamorar. ¿Qué pasó? Encontraban a una chica, caramba, joven que le gustaba a otra persona y se enamoró y se besaron. Uy, llegaste, porque te guste o no te guste, y te casar con así de radical, así, así de radical. La otra religión que apareció era de Enrique VIII, apareció en Inglaterra.
¿Qué pasó? Enrique VIII, profesor es sacerdote. Enrique VIII, mira la vestimenta. Por favor, miren la foto. Ya, Martín Lutero es el primero, el de Alemania. El segundo es Calvino. Miren el tercero. ¿Tiene pinta de sacerdote? ¿Qué opina? Escucho. No, No. Miren solamente la mirada. Creída, arrogante, egocéntrico, encima mujeriego. Enrique VIII no quiso dar una reforma religiosa a favor de usted. La hizo a favor de su bolsillo, a favor de sus intereses. Ese es Enrique VIII. Y la religión que hasta ahora existe en Inglaterra desde el siglo XVI se llama anglicana. Lo que pasa es que a Inglaterra viene del término Angliterra, que era el pueblo y el nombre de las islas. Entonces de ahí sale el término de la religión anglicana, religión anglicana. Rompe su relación con la Iglesia Católica porque le dice, ¿sabes qué? Yo me quiero divorciar de mi primera esposa, que es española, se llamó Catalina de Aragón, con la cual tengo una hija llamada María, pero yo quiero el heredero varón, y ella no puede darme porque es perfecta. Así que quiero que me divorcien y quiero casarme ahora con esta bella dama de mi corte, que es una bella dama inglesa, Ana Boleyn. La iglesia le dijo, pues hombre, la iglesia que era manejada en ese tiempo por España dijo, no, no, tú no te puedes divorciar, te quedas con ella hasta la muerte. Ah, ¿qué te pasa? Hostia. Luego le dijo, no me van a permitirme divorciar y casarme aquí con esta bella dama que usted la llama mi amante, Ana Boleyn. Pues no, no te lo vamos a hacer. Bueno, manden sus Inglaterra, Colonia, en Escocia y en Gales, etc. Y ordenó al ejército expulsar a todos los sacerdotes católicos. Los votó, los eliminó, los sacó, los sumó. Y con los que quedaron le dijeron, bueno, si ustedes quieren sobrevivir, vamos a crear una nueva religión. Se va a llamar la religión anglicana, o se llama la Iglesia Nacional Inglesa, y la máxima autoridad voy a ser yo, el Papa. Yo voy a, perdón, el Papa ya no existe, soy yo el rey, a partir de ahora soy el rey. Así que en la religión anglicana, ¿qué crees que es la máxima autoridad? El rey de Inglaterra. Por ejemplo, el día de hoy, tiene la máxima autoridad del rey, de la máxima autoridad de la iglesia anglicana en el Reino Unido. ¿Me escucho? ¿Alguien? la reina. La reina Isabel II. ¿Ya? Y él lo conoce, el rey octavo. Para que el rey octavo se convirtiera en la máxima autoridad, creó un documento llamado el Acta de Supremacía. Fue firmado en 1924. En ese acta se expulsa a todos los sacerdotes jesuitas y él se convierte en la máxima autoridad religiosa junto con unos sacerdotes de confianza de él. El Parlamento inglés se lo reconoció y le dio el grado de jefe religioso nacional. Hasta ahora, los reyes son las máximas autoridades. No lo hizo por un bien común, lo hizo por un bien interno. Su pretexto, buscar el heredero varón, se casó 7 veces contra el varón, ¿ya? Pero la verdad, se quedó con todos los bienes de riqueza que poseía Gales, Escocia, Irlanda del Norte y Inglaterra. Consecuencia. Bueno, la consecuencia más importante que va a traer contigo es que la Iglesia Católica va a comenzar a perder mucho interés. Se calcula que entre 1400 y 1500 perdieron aproximadamente más de 12 países entre donaciones, territorios, poder, personas, puestos. Y esto no le gustó a la Iglesia ya no podía construir más, ya no podía crecer más, ¿ya? La gente estaba cansada de esto, la gente estaba cansada de ella y aunque no lo creas, la gente se pegaba a los reyes, creían que los reyes eran personas buenas o que lo estaban haciendo por el bien de su pueblo. Entonces comenzaron a perder muchos súbditos la iglesia. Es por eso que en 1545 la Iglesia Católica decide poner un alto a estas reformas protestantes, a estas religiones protestantes como son la luterana, la calvinista y la anglicana, y decide crear la reforma católica o la contrarreforma. En pocas palabras, es la reacción, la respuesta de la iglesia en contra de los protestantes.
En 1545 hasta 1563, 18 años se van a reunir para tomar las mejores decisiones y se llamó esta reunión el famoso Concilio de Trento. Concilio se le dice a una reunión privada de altas autoridades eclesiásticas, papas, arzobispos, obispos, para tomar una medida, una decisión. El Papa fue Paulo III, y este Papa Paulo III va a imponer duras para poner fin al protestantismo. Si lo puede desaparecer, me lo destruyen, y si no, me lo contiene. ¿Cuáles fueron las medidas que tomó la contrarreforma? Número uno, se reafirma que son ¿cuántos sacramentos? Por eso que hasta ahora son este número. Dime, 10 sacramentos. Nada de 3, nada de 2, 7. Número 2, se crea el índex. Profe, ¿qué es el índex? Es la lista de libros prohibidos. El índex es una lista de libros prohibidos que la iglesia te prohíbe que tú puedas leer porque dice que te ensañan al demonio, al diablo, que llevan al más allá. Entre esos libros estaban los libros de Dante Alighieri, de los libros humanistas, de Nebrija, hasta inclusive, imagínate, de que en el índice estaba el libro de Isla Garcilaso de la Vega, y sí, de nuestro Garcilaso de la Vega, los comentarios reales, también fue considerado un libro del demonio, y es por eso que tenía que ser no leído y quemado. Aquí es cuando la iglesia comienza la quema de libros. Chicos, ¿qué te parece a ti que la iglesia comience a tener estas acciones de la quema de libros y que te imponga qué puedes y qué no puedes hacer? Opiniones, seamos sinceros. Muy autoritario. Autoritario, dominante, abusivo, y nos quiere llevar a la ignorancia. Nos está transportando como ovejitas. O sea, haz lo que yo te digo, yo tengo razón, tú no piensas, acá está todo. Eso fue la Inquisición. Luego tenemos el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición. La Inquisición ya existía en la Edad Media, solo que como que se había dejado abandonar. Pues para 1500 renuevan, pero ya con torturas y castigos más fuertes, más terribles, con la intención de generar dolor. De cada 10, pues por lo mínimo que tienen que salir 8 con vida, 2 muertos para demostrar que era efectiva, pero esos 8 de superinterpretación para que nadie se atreviera a enfrentarse a la iglesia. Por ejemplo, te doy un dato. Cuando se crea el Tribunal del Santo Oficio, ¿ya? España era socio del Vaticano. España era socio del rey, del Papa Pablo III. Por eso que aceptó todas sus medidas. Uno de los primeros países en aceptar la Santa Inquisición fue España y sus colonias. Por eso que en Perú en 1580 llega la primera Santa Inquisición a Lima, durante el gobierno del virrey Toledo y durante el gobierno del rey de España, Felipe. El Perú está ubicado entre una de las principales ciudades que tuvo su Santa Inquisición, y esta Santa Inquisición existió desde 80 hasta 790 de la Perú. Bueno, el Tribunal de Santo Oficio se encargaba justamente, dice, de juzgar y castigar a los herejes. Pero esa no te la cree nadie. La verdad que como presos torturaban a todos críticos, a todos aquellos que no querían aceptar lo que la iglesia ponía. También se crea la Compañía de Jesús. Esa Compañía de Jesús era de padres jesuitas. Esa Compañía de Jesús fue creada exactamente por San Ignacio de Loyola. Esta es una fotografía del Concilio de Trento. Ahí lo vemos al Papa, al rojo que está solito, a los obispos y a todos los de negritos los obispos. Se reunieron durante 18 años para tomar las mejores medidas y contener, hasta es posible destruir el protestantismo. Chicos, hasta ahí, ¿está claro? El Concilio de Trento, ¿está claro la medida? Dígame, si no pregunto. Sí, Ok, muy bien. Esto pasó en 1500. Profe, y si la edad moderna es desde 1400 a 1700, y usted me acaba de explicar ahorita 1400, 1500, finales de 1500, ¿qué pasó a finales de 1500, 1600, 1700? Ya hablamos. Bueno,
Ya también hemos hablado de los puntos de las estaciones, ya hemos hablado acerca de los españoles, hemos hablado de los portugueses, las rutas marítimas, esto lo hablamos al inicio de la clase. Ojo, esto lo hablamos al inicio de la clase, el descubrimiento de América, el conocimiento de la parte de África, cómo llegaron a la India y a la China los portugueses, etc. Ya lo hemos. Pero lo que se viene a continuación es, ¿cuáles fueron los imperios, profesor, que más crecieron? Bueno, los imperios coloniales que más crecieron entre 1500 y 1600 y que le pagaban una gran cantidad de dinero y impuestos al Vaticano fueron el imperio colonial portugués y el imperio colonial español. Portugal, por la ruta que manejaba sobre África, sobre la India, y porque vendía esclavos. ¿Tú sabías que le hicieron la venta de esclavos fue Portugal? Y la iglesia se hizo de la vista, caso ciega, cuando estos vendían esclavos en corredor. ¿Ah? O no decían nada de la sobreexplotación que se llama los indígenas, los denominados encomenderos españoles, el abuso que cometían porque recibían un pago mensual llamado el rey patronato, firmado entre la iglesia, el clero, el papa y el rey de España. Por eso es que estos dos crecieron, porque negociaron para que todo lo que está de color marrón fue propiedad de un rey, el rey Felipe II. ¿Por qué era tan poderoso Felipe II? Te lo voy a decir. Su padre era el rey de España, así que le dejó la herencia de España y las colonias. Y su madre era Portugal, así que le dejó la herencia de Portugal y sus colonias. Todo lo que tú ves de color marrón era Felipe II. Por eso lo llaman el hombre más poderoso que gobernó la faz de la tierra. Así dice en español. Con decirte que Portugal dejó de ser un país y pasó a ser propiedad de España. Por eso que tú lo ves en la península ibérica de un solo color. Profe, ¿cuál es la península ibérica? Esta es la península ibérica. Aquí. Esta es la península ibérica. Ahí. Eres en todo lo que logró Felipe II. Ahora, cuando pasan los años 1600, 1700, estos 200 años, aparece una nueva persona con mucha autoridad, un nuevo grupo con mucho poder. Se llama la consolidación del Estado moderno. Aunque de moderno no tuvo nada, se hicieron llamar el Estado moderno. En pocas palabras, cuando una persona centra todos los poderes en él, nadie lo puede criticar, nadie lo puede analizar. Si él quiere, escucha tu comentario, tu consejo, y si quiere, no. No hay fuerza que lo pueda reprimir. Él manda al ejército, tiene su propio sistema burocrático de personas que cobran impuestos y se podría decir hasta que le sacan las uñas al pueblo para que él tenga dinero del pueblo. ¿Cómo se llama esta forma autoritaria donde un monarca hace lo que quiere con su pueblo? Puede cobrar impuestos cuando le da la gana, puede declarar la guerra cuando le da la gana, no respeta a nadie, es superior al papa y hasta puede compartir. ¿Alguien me puede decir cómo se llama esta forma de gobierno que apareció en la Edad Moderna? A ver, te escucho. Léelo. ¿Qué dice ahí? ¿Monarquía qué dice? Por favor, ¿lo puedes leer? ¿Mm? ¿Monarquía qué dice? Monarquía autoritaria. A ver, en la mano izquierda dice autoritaria. Ya, esa era la forma como gobernaban Portugal y España. Ellos eran autoritarios, ¿ya? Pero peor que los autoritarios son los absolutistas. Y entre 1600 y 1700, el resto de la Edad Moderna que hoy día estamos viendo, aparece el absolutismo, o también llamada monarquías absolutas, o también conocidas como el antiguo régimen. Se caracterizan porque tienen tres principios. Léelo: regalismo, centralismo y providencialismo. A ver, profe, ¿qué es el regalismo? Ya, te explico. El regalismo es la preeminencia del rey sobre la iglesia. Recordemos que ya para 1600 el rey ya no tiene tanto poder. Entonces ahora el rey domina la iglesia y la iglesia se convierte en el segundo rey. Está a su edificio, como un sobón, como un monje. Aquí es cuando la iglesia ya se da cuenta que no tiene poder, pero no quiere perder el estatus. Entonces, ¿qué te dice? Muchachos, ustedes tienen que pagar los impuestos al rey, porque el rey ha sido elegido por Dios para gobernar. Y
Dios lo eligió, así que pague sus impuestos. Pero padre, yo no tengo que comer, si le pago el impuesto no lo doy de comer a mi hijo. Hijo, acá hemos venido a la tierra por la culpa del pecado de nuestros padres, fuera del tiempo. Pero si nosotros cumplimos con nuestro mandato que Dios ha pedido y es pagarle a la iglesia los impuestos y pagarle también al rey, acá sufriremos, pero cuando mueras te vas a sentar al lado de Cristo. Y ahí serás premiado. ¿Qué te parece? O sea, muchachos, tocó la iglesia, ¿qué papel cumplía? Ya no era poderoso en este periodo, pero ¿qué papel cumplía la iglesia? Con el ejemplo que te acabo de dar. ¿A quién dominaba psicológicamente? ¿A quién dominaba psicológicamente? Escucha, al pueblo, con su pretexto de la fe, del castigo, el juicio. Regalismo, preeminencia del rey sobre la iglesia y la iglesia le da esos beneficios y ese control social al pueblo, sobre el pueblo. Centralismo, el rey tiene todos los poderes para sí. Nadie le puede decir absolutamente nada al rey. El rey tiene todo el poder. A eso se le llama centralismo. El rey tiene el poder ejecutivo, que es como el presidente, el legislativo, él es el Congreso, él da las leyes, él las anula, el judicial, te puede meter preso, te puede asesinar, te puede liberar, todo depende de su estado. Eso está mal, pues es lógico que está mal. Así que, ni regalismo ni centralismo. El último es providencialismo. El rey gobierna por designio divino, o sea, Dios lo eligió. Los monarcas absolutistas son regalistas, centralistas y providencialistas. Tienen sus propios ejércitos, su empate burocrático que trabaja para él a su servicio, que comete abusos. ¿Cuáles han sido las principales monarquías absolutistas? Bueno, tenemos la española y la francesa. Si hablamos de la española, pues nos referimos a Carlos I y a su hijo Felipe II, que hicieron lo que quisieron, pusieron el catolicismo, dieron dos virreinatos, el de Nueva España, ¿no? Era México, el del Perú, actualmente Sudamérica, impusieron la sedición, masacraron a toda una comunidad. Se dice de que cuando llegó Colón, bueno, cuando Colón llegó a América y luego Pizarro llegó al Perú, se calcula que la población peruana era de 14 millones de habitantes peruanos, 14 millones de habitantes. En los primeros 50 años del virreinato, terminamos tan solo con 3,5 millones de habitantes. Profesor, ¿qué pasó? Porque hay una tasa de mortalidad tan grande. Estamos hablando casi cerca de 9,5 millones de personas, de peruanos, ¿ya? Equivocadamente ponen indígenas, peruanos, personas. ¿Por qué? ¿Por qué falleció tanta cantidad? Uno, por la terrible explotación del trabajo español. Dos, por el absolutismo de los reyes Carlos I y Felipe II, que deben estar ardiendo en el infierno por el genocidio masivo que provocaron. Y tres, porque los invasores españoles que llegaron aquí al Perú no solamente trajeron su caballo, su escudo, su perro o sus armas de fuego, trajeron un virus silencioso, microscópico, que cobró la vida de una gran cantidad de peruanos, la peste. Así que con ello te documento que la monarquía española sí fue absolutista. Carlos I y su hijo Felipe II. Carlos I, que tenía dos reinos, tenía el reino de Alemania y el reino de España, y Felipe II heredó todo, tanto de su padre como de su madre, tenía lo español y tenía lo portugués. Por eso se podría decir que el siglo XVI, 1500, fue la etapa de auge de España. España se convierte en potencia en el siglo XVI. Ganó todas sus guerras y lo tuvo de hijo a Francia. Esa es la monarquía española en el siglo XVI, ¿correcto? Pero en el siglo XVII, como que la moneda cambia. Y quien tiene el poder absoluto es la monarquía francesa. Esta vez, la monarquía francesa en el siglo XVII, en el año 1600, cambia la moneda. Llega al poder un rey llamado Luis XIV, más conocido como el Rey Sol, gastador, egocéntrico, creído, mujeriego y picado. Mandó construir un palacio nunca antes jamás construido. ¿Alguien sabe cómo se llama el palacio más grande, más poderoso que existe en Francia? ¿Sí? Donde vivió Luis XIV.
con V. Entonces, nada, el Palacio de a ver, ¿cómo se llama este palacio hermoso? El Palacio de Versalles. Era el palacio más grande nunca antes construido. Ese Palacio de Versalles demostraba todo el lujo. Inclusive sacó a todos los nobles del territorio, se quedó con sus tierras del rey y lo mandó a vivir dentro del palacio. Vivía con la nobleza para que tener a la nobleza sometida, a los condes, a los duques. Y él demostró, hey, aquí mando yo. Se hizo llamar el Rey Sol porque aparecía al medio, se levantaba recién de las 9 a 10. Lo bañaban, lo escalaban, lo peinaban y al mediodía aparecía el Rey Sol. Todo centralizó el poder. Tuvo como ministro de Economía Jan Colbert, que fue su sector de Hacienda, y aplicó el mercantilismo, la acumulación de metales preciosos para combatir la potencia. El siglo XVI, 1500 fue español, el siglo XVII, 1600 fue francés. Ahora ya lo saben. Ahí lo tienes a los personajes. Estos son los franceses que perdieron y este es el francés que ganó. Por ejemplo, aquí estamos viendo a quién, al Rey Sol. Así a veces se vestía el denominado Luis XIV. No, no era gay, sino que se vestía de esa manera para demostrar la fama, el poder. Y si tú lo ves bien, se viste como un sol. Su tela era de hilos de oro. Ve aquí lo que dice el Rey Sol. Todo poder, toda autoridad reside en la mano del rey y no puede haber en el reino otro lo que él establece. Todo lo que se encuentra en la extensión de nuestro Estado, de cualquier naturaleza que sea, la voluntad de Dios es que cualquiera que haya nacido súbdito obedezca ciegamente, correcto, ¿no? Y es preciso ponerse de acuerdo en que por muy nefasto que pueda ser un príncipe, la rebelión de su súbdito es siempre criminal. O sea, quiere decir que el rey puede ser la mayor basura contra el pueblo, pero tú no te puedes rebelar porque vas a ser considerado criminal. ¿Qué tal sinvergüencería? Digo, pero este poder ilimitado sobre los súbditos no debe servir sino para trabajar más eficazmente por su felicidad. Memoria del arte de gobernar de Luis XIV. Es que tal conchudo, él decía, yo gobierno para hacerlo feliz, se dan cuenta, ustedes no me valoran, pero hago lo que quiero con el pueblo. Y si te me rebelas, te voy a considerar el abuso en su máxima expresión. Y entre otros aportes, también podemos mencionar, y aquí es cuando aparece mucha ciencia y arte en la edad moderna. Entre los del siglo XVI, XVII hasta el siglo XVIII aparecieron en astronomía Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, las ideas de Isaac Newton, las teorías del movimiento de la Tierra, donde ya deja la idea absurda de que la Tierra es el centro de todo y también se da cuenta que es el parte de todo. En medicina aparece Vesalia con el desarrollo del estudio del sistema sanguíneo, del estudio de anatomía y de los músculos. En filosofía aparece René Descartes. Es tan importante la obra de René Descartes, que es ampliar la ciencia, que hasta el día de hoy todas las universidades del primer ciclo te van a mandar a leer a René Descartes. ¿Qué te crees? ¿Ah? Donde valoran la razón, donde valoran el hecho científico, no la deducción. ¿Ya? Y en literatura, por ejemplo, en Francia aparece Molière, los más notables alrededor de los años 50 años. Todos estos personajes son aquellos que marcaron la vida del denominado, de la denominada Edad Moderna. ¿Y qué le pareció la Edad Moderna? Te escucho. Digamos, opinión. ¿Ah? Hola, hola. Interesante. ¿Sí? Una etapa, mire, para llegar a una conclusión, le voy a decir, una etapa, aunque tú no lo creas, yo sé que ha sido horrible, muchas cosas no le han gustado, pero es una etapa de cambio. Una etapa de cambio. Porque en la Edad Moderna tú no te podías ni expresarte en la Edad Media. En la Edad Moderna te mataban, bueno, pero podías tener un cambio apenas. La imprenta estaba haciendo un trabajo. El trabajo de abrir la mente, de dejar la ignorancia y dejar de ser oveja cuando te podías convertir.
con eso termino, que le voy a decir. Muchos han nacido para ser ovejas, muchos. Pocos han nacido para ser pastores y dueños de rebaño. Este es tu lado y es tu decisión. ¿Me entendieron? ¿Me entienden el mensaje que les quería dejar, muchachos? Sí, profesor. Sí, Ellos profesor. no sean ovejas. Tampoco le estoy pidiendo que pongan su vida en pie, pero cuando tú sepas que tienes razón y tengas el conocimiento y tengas las pruebas, no te quedes callado ni callada. Y las cosas como deben de ser, de precavido, de precavido. Galileo Galilei fue el primer hombre que se dio cuenta de que la Tierra era plana, de que la Tierra no era el centro, y lo criticó y lo preguntó y fue llevado a la Santa Inquisición, fue torturado. Hombre de 40 años, un intelectual que había dado toda su vida por las personas, solamente porque se enfrentó al cliché de que no le gustó a la iglesia italiana, lo torturó. Le perdonaron si él se arrepentía de todo y quemaba sus libros. Lo miró, asustado, un hombre de 70 años. No. El Papa, vení, el Papa, vení. Entonces lo llama porque lo tenían amarrado en la... El Papa viene, ¿sí? Que se arrepiente de sus pecados, hijo, lo mira y le dice, la tierra se mueve, la tierra se mueve. Le quiso decir como, no me arrepiento, la tierra puesta equivocada. Y más adelante la historia me dará la razón. ¿Y qué crees? Le dio la razón. Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac, Johann Kepler y todos los intelectuales que aparecieron entre 1400, 1500, 1600, 1700 le dieron la razón, y la Iglesia Católica ha tratado de tapar la ciencia. No se debe tapar el sol con un dedo. Y hay investigación, hay desarrollo, pero debe ir en conjunto filosofía, química, matemática, historia, entre otros. Muy bien, chicos. Espero que les haya servido. Nos hemos quedado justamente a puertas de una gran revolución. ¿Qué nos tocaría el próximo tema en HU? Vamos a hablar de la independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa, y haré algunas preguntas sobre este tema llamado el absolutismo. Y en historia del Perú nos toca invasión peruana, invasión española y el virreinato. Listo, muchachos. Me despido de ustedes. ¿Alguna pregunta, disculpen, antes de cortar? ¿Me escucho? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Muy bien, chicos. Me despido de ustedes. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. De proteger.